Hola, buenas tardes. De nuevo nos encontramos de nuevo en un nuevo espacio de Encuentros que Inspiran. Mi nombre es María Ángeles Olivé y podéis verlo en directo a través de mi canal María Ángeles Olivé Piñol en Facebook. Gracias por seguirnos como siempre, gracias por estar aquí y hoy saludamos a Leo Troche. Gracias por estar aquí, Leo. Muchas gracias a vos por la invitación para compartir este momento, este rato. Ujú, María Ángeles, vos sabés que siempre es un gusto conversar con vos. ujú. Muchas gracias. Como siempre os comento, podéis dejar vuestros saludos, vuestros comentarios, vuestras preguntas a través del Facebook, o si no, a partir de mañana, los que hoy no podéis verlo en directo, podéis verlo en diferido en mi canal de YouTube, El Camino Cuántico María Ángeles Olivé. Por tanto, damos inicio a este espacio con Leo Troche. Como siempre os comparto, siempre os digo, siempre traigo a personas que forman parte de mi camino propio de desarrollo personal. Con Leo hace muchos años que nos conocemos, he hecho diferentes formaciones con él y otras estoy en grupos con él, ¿vale? Y hoy, ¿de qué viene a hablarnos? Este va a ser nuestro punto inicial, después ya veremos ese hilo donde nos va a llevar, que es el síndrome de aniversario. Él es experto en desarrollo personal, hace biodescodificación, constelaciones, cábala, astro coaching, proyecto sentido, transgeneracional, cuarentena andina, pues cómo llegué a él, conexión con tu niña interior y muchas más cosas. Ha escrito un libro que es esa parte de conexión contigo, de una comunicación efectiva, porque muchas veces creemos que tenemos esa efectividad y resulta que no es real, ¿no? Y él siempre comenta es, date un espacio y un tiempo para que puedas crear desde el autoconocimiento, autodescubrimiento y esa conexión contigo mismo. Somos la suma de mucha información, tanto nuestra como del sistema, del clan y mucha más allá. Trascender y transformar esos patrones que nos habitan en nuestro ser y expresar en el presente y el futuro desde otra mirada, desde lo que realmente nos importa y nos permitimos mover y transformar ahora de una forma más consciente y más presente para cada uno. Pues otra vez, bienvenido Leo. Y cuéntanos un poquito qué es el síndrome del aniversario. Bueno, María Ángeles, el síndrome del aniversario es tal vez uno de los puntos más destacados que toda persona tendría que observar respecto de observar en su propia vida y en la historia de su clan familiar. El síndrome del aniversario, la definición o la descripción es la reiteración de ciertos tipos de eventos o circunstancias eh, que son como una especie de eco, como un eco de un evento o circunstancia que ha sucedido ya en el pasado, en la historia de la familia. Eh, entonces, este como reloj o ciclo trae, presenta a los distintos integrantes o miembros de una familia, de un clan, un tipo de cuestión que no ha sido resuelta o que, habiendo sido muy dolorosa dentro de lo que es la historia de la familia, eh, se reitera. ¿Tá? Es como un eco, como hacen en Hollywood, viste que hacen una película y a los años hacen lo que le llaman una remake, cambian los actores, pero la trama general, el guión que se porta, tiene similares características. Em, es muy potente porque nos lleva a preguntas profundas, como por ejemplo, ¿por qué yo tengo que estar expuesto o tengo que pasar o atravesar una historia que está bien, fue algo que sucedió dentro de mi clan, dentro de mi familia, pero
¿Por qué yo? ¿Ah? ¿Por qué yo con 40 y, supongamos un ejemplo, digamos, que no es suposición, está tomado de la vida real, de mi propia Ujú. historia, digamos? ¿Por qué yo a los 46 años pierdo un empleo de la misma forma? eh, el concepto de empleo es el concepto del sustento, el alimento, ¿estamos? Lo pierdo de la misma manera intempestiva y con circunstancias tan similares como le pasó a mi padre, como le pasó al padre de mi padre y como le pasó a mi madre respecto de su padre, digamos, ¿está? O sea, em, y como yo sin darme cuenta, porque fue de esa forma, ya con meses de antelación a ese evento, a ese, a ese despido, mi propia mente, mi propio psiquismo, ya estaba atento a eso. Ya estaba contando los días que faltaban para que suceda algo que todavía no había sucedido. Y me lleva, me impulsa de manera no consciente a mí a prepararme para un evento que no tenía ninguna posibilidad desde la lógica que fuera a suceder. ¿Está? Ujú. Entonces, cuando se da el evento, en mi caso, ya me agarra más o menos parado, como para afrontarlo, digamos. ¿No? ¿No? Para observar lo que está sucediendo. Claro, claro. Eh, Como para que la gente que nos está escuchando, digamos, tenga un poquito más de puntos de referencia de lo que estoy compartiendo ahora, digamos. Eh, el padre de mi padre, mi abuelo paterno, cuando tenía 46 años, tiene que dejar su tierra natal, Italia, debido a la guerra. Pierde ese hombre, perdió en ese momento lo que le era conocido como el sustento para él y para su propia familia. ¿Está? Pierde el acceso al alimento, al sustento, debido a las condiciones de la guerra. ¿No? Em, por otro lado, por el lado de mi madre, mi abuelo materno, el papá de mi mamá, a los 46 años fallece. Entonces, la familia que perdió, y perdió el acceso al sustento, recordemos que en aquella época era habitual que el hombre sea el proveedor, ¿está? Este, y bueno, con el fallecimiento intempestivo de un momento para otro de aquel hombre, de este otro abuelo, em, bueno, las hambrunas, las carencias, la pobreza, etcétera, todo una serie de efectos, digamos, no deseados, evidentemente, que tiene que atravesar mi madre como hija y su mamá como viuda. ¿No? Y, y luego mi padre, no sé cuántos años trabajando en una fábrica muy grande de automotores acá en Córdoba, en Argentina, se funde esta empresa por cuestiones de nada, de la macroeconomía, lo normal, en este país por lo menos. Y, y de repente este hombre, que había imaginado toda su vida jubilarse inclusive en ese entorno, hacer toda una carrera y tal y cual, se queda sin el sustento. ¿Está? Em, Todos los eventos tienen como característica esta cuestión. Cuando tenés, a ver, este tipo de eventos genera dentro de lo que es el clan, la memoria o el inconsciente colectivo de un clan, genera como un punto de control, o sea, un estado de alerta. Cuidado que si sos hombre y estás
cerca de los 46, anda preparándote porque algo malo pues, va a pasar porque nosotros como grupo, como clan, como entidad, tenemos memoria de eso. Lo tenemos comprobado y registrado, ¿no? Entonces, es como un cronómetro, ¿no? Es como un mecanismo de relojería que empieza a correr en cada uno de los descendientes de aquellos hombres dentro del clan, ¿no? Ujú. Y va contando los días y las horas, ¿está? Entonces, cuando llegas a tus 45, más o menos, eh, te empezás a sentir inquieto, fue lo que me pasó a mí. Te empezás a sentir inquieto, que algo parece que hay algo que se va a ir a tomar por culo, como dicen ustedes allá en España, ¿viste? Algo, ¿viste? Algo se va Algo, a ir al algo que se va a carajo. cambiar, ¿no? Claro, hay algo que va a cambiar y que va a ser sorpresivo, ¿no? Porque esa es la memoria emocional que nosotros heredamos de parte de nuestro clan. Y no sabemos por qué, pero nos sentimos mal o con ansiedad, digamos, ¿no? En mi caso, en ese momento, yo me levanto un día, unos 9 meses, 9, 10 meses antes de que se dé el evento, con con un irracional, porque no era lógico, un irracional impulso y deseo, ganas de construir arriba de mi casa una serie de apartamentos, ¿no? Mi casa, digamos, muy grande el terreno, muy grande la casa, muy de época, ¿está? Una casa antigua. Ujú. Y me encuentro a mí mismo con el deseo, con esa idea, que yo no sabía por dónde me venía. Y yo mismo diciéndome, no, que todavía no termino de reciclar, reacomodar esta casa antigua. De hecho, esta casa la construyó un español, Mm. un español. Eh, no he terminado de reciclar toda la infraestructura eléctrica, gas, de la planta baja que me voy a poner a construir arriba. No tiene sentido ni lógica. Es más, ¿no? Es Ujú. hasta antieconómico, ¿no? Y además, ¿para qué? Si estás trabajando recontra bien en una empresa internacional y ganando muy bien y tenés acceso al directo al dueño y gerente y conversás y sabes que está todo bien y desde la empresa te dicen que está todo bien, pero hay algo que, viste, es como un mosquito que te va metiendo ruido. Entonces me encontré de repente, en ese momento yo utilizaba dos ordenadores en mi escritorio, digamos, en mi oficina, y me encontraba de rato haciendo lo que tenía que hacer para la empresa en la otra computadora mirando precios de costos de mano de obra, de materiales de construcción. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo con esto? Perdiendo mi tiempo con esta cosa. Si está todo bien, todo está bien. Es lo que me dice el entorno. Bueno, finalmente, y estuve luchando así como 15 20 días con eso, porque era como un impulso muy fuerte, ¿está? Y repito esta palabra, idea irracional, o sea, no tenía sentido de que yo esté entusiasmado y deseoso y con urgencia de hacer eso acá arriba, digamos, ¿está? Bueno, finalmente ese impulso se impone y dije, más sí. Hablo con los albañiles, la gente que está trabajando abajo, le digo, nos vamos para arriba, vamos a hacer las estructuras de unos departamentos, suben las herramientas, está total acá, y después terminamos arriba y después volvemos a completar abajo. Evidentemente mi esposa me quería matar, porque me dice, pero escúchame, terminemos primero acá abajo, que te vas a hacer todo ese quilombo y encima, viste, 6 departamentos querés hacer arriba. O sea, ¿qué bicho te picó?
con justa razón me lo recriminaba, digamos, ¿está? Porque era irracional, no tenía ningún fundamento. Bueno, llega diciembre de ese año y se da el triste evento del despido. ¿Está? Cuando todo iba bien. Cuando todo iba bien. De hecho, mirá lo perverso, si se quiere, el eco, de cómo se repiten circunstancias. El, quien había perdido el trabajo en una Navidad había sido mi padre, ¿no? Justo para unas Navidades. En mi caso fue igual. Terminamos de almorzar todos en la empresa y celebrando y no sé qué, que bueno, el lunes chicos volvemos y nos vamos a poner con esto, con lo otro, con aquello, con tal y cual. Y cuando llego a mi casa veo un papel ahí en la puerta, ¿viste? Y digo, ¿qué es esto? ¿Viste? Agarro así, y lo estoy levantando y algo me decía, ¿viste? 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 Y ahora sí, telegrama de despido. Hablo con mis compañeros, porque lo llamé a mi jefe, esa persona tan cercana y directa y supuestamente tan confiable, no me atendía el teléfono. Hablo con mis compañeros y nos habían echado a todos, ¿ah? Un 23 de diciembre, a la siesta, al mediodía, después de comer. Imagínate, ¿no? Imagínate el impacto. Yo ya venía estudiando un poco de estas cosas, yo me dedicaba a otros temas en aquella época, pero ya venía formándome con esto. Y tenía muy fresca muy fresco en la memoria todavía el efecto devastador que causó en mi padre haber perdido ese trabajo en unas Navidades. Y yo me dije, yo no voy a atravesar, no me voy a permitir caer en lo mismo, ¿ah? Yo no. Yo ya sé qué pasa si te dejas llevar por ese tsunami emocional, digamos, ¿está? Este, y ahí dije, ahora entiendo por qué hice los departamentos, por qué empecé a hacer los departamentos, que no estaban todos terminados, tenía un par terminados, digamos, pero bueno, tenía ya toda la estructura grande montada. Em, Tiempo después, yo empiezo a conocer todas estas cuestiones del transgeneracional, el proyecto sentido, etcétera, 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 síndrome del aniversario, y ahí me encuentro con el dato, ¿está? Y me encuentro con él. Y dije, claro, mi padre, mi abuelo, su padre, mi madre perdió a su padre a los 46, tal y cual. Y ahí me di cuenta de algo importante, que tiene que ver con esto del proyecto del síndrome del aniversario, digamos. Y es que mi inconsciente, si bien también tenía el reloj de ese final, también también tenía presente, guardado, la solución o la manera de atemperar ese impacto. ¿Está? Eh, Cuando hablo con mi madre, le digo, che, este, ¿cómo hizo la nona, o sea, su mamá, la viuda, Ujú. cómo hizo para sobrevivir, para que ustedes, vos y tu hermana y ella, tres mujeres, pudieran sobrevivir en esa Argentina de la década del 50, perdidos en el medio de los Andes? ¿Está? Y me dice, Amparo, mi abuela, de hecho española ella, ¿está? Andaluza, ¿sí? este, lo que Amparo hizo, lo que la nona hizo fue, nos habían quedado un par de casas, ¿ah? Todo el resto se perdió por deudas, cosas de negocio, ¿no? Nos habían quedado un par de casas y lo que hizo fue dividir las casas, casas antiguas, ¿viste? Bueno,
dividirla y transformarlas en pequeños apartamentos. Y con eso nosotros sobrevivimos varios años, hasta que yo pude empezar a trabajar y tal y cual, ¿no? Lo mismo que Yo estabas dije, haciendo tú. lo mismo que hice yo. Dividí mi casa, hice pequeños apartamentos. O sea, la problemática no se olvida, esa alerta, pero si hubo alguien que introdujo algún tipo de solución o salvavidas para afrontar eso, esa información también la aportamos, ¿está? Y, y claro, normalmente, como es algo de índole irracional e impulsivo, no prestamos oído. Si yo me hubiera dejado llevar por lo que me decía mi jefecito, no, Leito, está todo bárbaro, sí, acordate que tenemos este proyecto, aquello, el otro, está todo bien. ¿Qué haces? Construyendo. Concéntrate en tu trabajo. Si yo me hubiera dejado llevar por esos cantos de sirena, ese fin de año, el emocional y la capacidad de sobrellevar eso, ¿está? Ese desastre anunciado, digamos, ese evento Ujú. tristemente anunciado, este, yo no sé si lo hubiera podido llevar con la soltura o el margen que lo pude llevar adelante. ¿Está? Porque nuestro psiquismo siempre conecta y recuerda. ¿Está? Si no hubiera dado lugar a ese impulso visceral y no hubiera construido nada, al tomar el telegrama y ver el despido, no solamente hubiera tenido el golpe de perdiste el acceso al sustento, sino que también hubiera tenido el efecto amplificador de, viste que tenías que haber hecho algo y sabías que no podías no hacerlo y no hiciste nada, o sea, el reclamo propio, ¿viste? Ujú. Con lo cual se potencia aún más, digamos, los aspectos densos a nivel emocional, digamos. Entonces, no, historias como la mía, cientos, cientos he visto a través de los talleres, los cursos y de las sesiones con los consultantes, ¿viste? Que a veces tiene que ver con trabajo, a veces tiene que ver con enfermedades, ¿está? Y eso lo he visto mucho en las chicas, en las mujeres, por ejemplo, ¿está? Vienen a sesión de biodescodificación, por ejemplo, por algún cáncer, alguna cuestión en un pecho, en un ovario, ¿viste? Y bueno, yo conociendo estos mecanismos de cómo va funcionando, digamos, procuro indagar, indaguemos que avancemos en cuestiones como, ¿tu mamá tuvo algún problema, ¿viste? ¿Algún cáncer, ¿viste? ¿Alguna cuestión? ¿Algo hay más o menos tuya, ¿viste? ¿O alguna abuela? Y siempre salta el dato, ¿está? Salta el dato. Em, es un poco como si nuestro clan familiar fuera de alguna manera una entidad con cierto nivel de conciencia propia, con independencia de los integrantes del clan. ¿Está? Yo cuando veo estas fechas, que por mi sistema también tengo, eh, y que son o que coinciden vida y muerte. Mis fechas de aniversario son así. O entra la vida, o sale o hay muerte, ¿no? Yo la veo como, ¿no? Cuando se repiten mucho, digo, esto es una autopista, no es una comarcal, ¿no? No es una secundaria, sino es, vamos a tener que descubrir, ¿no? ¿Qué se nos está Sí, mostrando? Lo que pasa es que hay muchas
lo que se da ahora en esas fechas coincide en celebración, ¿no? En que alguien nuevo llega a la vida, ¿no? A diferencia, ¿no? Pero seguro que debe resonar más cosas hacia atrás que aún no he acabado de Sí, captar el asunto, ¿no? sí, sí, sí. Hay como una especie de agenda propia de lo que es el clan. Lo que pasa es que nos cuesta aceptar que no somos tan libres y separados de nuestra familia de lo que quisiéramos estar, libres y separados, ¿no? Entonces, eh, el clan es como un campo de energía, tiene conciencia. ¿Ah? En otros entornos, en otros ámbitos se habla de, por ejemplo, el concepto de egregor, ¿está? El egregor de tal cosa. Bueno, nosotros dentro, el solo hecho de estar en una familia, eso ya tiene también un egregor, una inteligencia, un cierto grado de conciencia, digamos, eh, que está ahí para colaborar, digamos, también con nosotros, si lo sabemos tomar o aprovechar o apoyarnos en eso. Eh, Síndrome del aniversario, de una forma, si se quiere, un poco más metafórica, pero que también es síndrome del aniversario, es cuando nacen personas dentro del mismo rango de fechas, dentro de un clan. ¿Está? O yo nazco sobre lo que sería la fecha de concepción o la fecha de nacimiento de algún abuelo, o un abuela, un tío, una tía, ¿viste? O sea, hay un retorno de un tipo de información a través mío. ¿Mm? Sí, y a veces me pasa en consulta, no sé si te pasa a ti, ¿no? Que cuando digo, pues investiga, ¿no? Sin obstinarse, ¿no? Que a veces tú investigas fechas de nacimiento, fechas de muerte, ¿no? Así, de los más cercanos o de los que puedes conseguir. Uy, ¿no? Y a veces dicen, uy, me estás, ¿no? Pues aquí en Cataluña es me estás atabalando, ¿no? Es como que, ahora que me estás pidiendo, digo, no, pero solamente para investigación tuya propia, ¿no? Sí, sí. Bueno, el abordaje del transgeneracional, digamos, yo soy un apasionado de eso. A mí también. ¿No? Este, y no tiene, viste, hay gente, viste, que por ahí cree o entiende o deduce que no, hay que dejar tranquilos a los muertos, viste, o sea, no revolvamos la historia. Si no revuelvo la historia, si no tengo acceso a la historia, de la forma que sea, hay muchos métodos, ¿eh? No solamente de índole racional, sino también de índole experiencial y subjetivo, como las constelaciones, por ejemplo. Si yo no me entero de dónde vengo, qué tipo de cuestiones hubo dentro de mi familia, ¿no? ¿Qué tipos de heridas emocionales son las que predominan? ¿Qué tipo de profesiones son las que predominan? ¿Qué tipo de relaciones son las que predominan? Si yo no me entero de eso, no quiero ni siquiera observar eso, de cajón, está, de una, como decimos acá en Argentina, voy a repetir esos guiones, que los voy a repetir como sopa de ajo, otra vez lo mismo, ¿no? Porque la cantidad de información que nos ha dado forma en muchos niveles de aquello que uno cree que es, la cantidad de información que viene de parte de lo que es la familia es impresionante. Es impresionante. Y como el árbol familiar, el clan, este egregor, quiere sobrevivir, ¿no? Quiere participar del futuro, ¿está? A través de estos humanitos que somos,
¿no? En cada clan, necesita resolver algunas cuestiones que antes no han sido resueltas de una manera adecuada por quienes nos han precedido. ¿Ah? Es como ir a rendir examen, ¿viste? Yo me imagino que en España, igual que acá, ¿viste? Si Ujú, te ujú. sacaste una mala nota durante el año, tenés que ir a rendir Pues sí, a y, recuperar, aquí y es recuperar. a recuperar, ¿viste? Y si no recuperaste bien ahí, te pasan a otra fecha, acá dos Sí, sí, meses, sí, tres sí. meses, hasta que salgas aprendiendo, ¿viste? Aunque sea un 4 que te pongan, ¿viste? Bueno, aprobado con lástima, bueno, aunque sea, este, porque es parte del proceso evolutivo de un clan familiar. Yo, por ejemplo, cuando, y cuando empecé en todo esto, ¿no? 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 Has puesto tu fecha de boda, ¿no? Al cabo de los años. Ay, ¿por qué puse ese día y no puse otro día? Pues la puse con 5 días de diferencia de mis padres, que ni me di cuenta. Pero lo más gracioso es que el día que yo me casé era el día que había nacido un hermano de mi abuelo materno, que nunca se ha hablado de él y había muerto en la guerra. Y yo estoy, sí, yo tengo un tema allí con este buen señor que estoy allí. Pero dices, ¿y por qué no me pusiste otra fecha o más adelante o más atrás? Y a mí nunca me habían hablado de ese señor, porque cuando yo lo descubrí dije, pero ¿cómo es que no me habéis hablado de esta persona? Bueno, y enfadados porque estaba hablando de esa persona. Digo, hombre, pero si existe, ¿no? Ha existido igual que todos nosotros, ¿no? Pues mira cómo el inconsciente me llevó a mí, ¿Ves? ¿no? Claro, claro. Y de hecho, de muchas maneras lo trajiste a la vida al poner esa fecha ahí y al hacer que se vuelva a mencionar a este caballero. ¿Mm? Ahí tendrías que echarle un vistazo. No sé cómo está tu, tus fechas, digamos, pero Sí, podrías ver, digamos, tus propias fechas de nacimiento, concepción y tal y cual, a ver cuánto se corresponden con las fechas bueno, hay una de aquel diferencia el día que me casé al día de mi nacimiento de 13 días. 13 días. Y bueno, Eh, Un poco más para ahí, allá, pero sí, sí, pero es la zona, es la zona. sí, sí, Este, ¿Ya había fallecido o desaparecido este buen sí, hombre cuando sí, tus sí, padres se sí, sí, casan? Cuando tus padres se casan, sí, sí, sí. bueno, ellos también, al elegir esa fecha de casamiento cerca de la fecha de Ujú, nacimiento, ujú, es una forma también de traerlo al caballero y de ujú, integrar ese hermano fallecido. ujú. Em, Siempre estamos buscando integrar a los ausentes sin darnos cuenta. Ellos quieren estar en la foto familiar. Quieren que algo o alguien, viste, los traiga. Vení, 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 acá estás en la foto, tío, abuelo. Vení, Ujú, de alguna forma. Eh, Todos estos fallecidos, viste, desaparecidos, silenciados por distintos motivos, a veces por la vergüenza o el juicio de valor, ¿viste? Porque no, es que asaltaba gente en la ruta, ¿viste? Era un saqueador, ¿viste? O no, estuvo con Franco, ujú, ¿viste? Y ujú. ahora En Franco no está de contra, en moda. contra, en contra de Bueno, Franco. en contra, ¿viste? Entonces, claro, pero estuve en contra de Franco y perdimos, entonces un perdedor, entonces yo no me quiero asociar, nuestra familia, ¿viste? Es una vergüenza porque al final no pudo, entonces, ¿viste? Mejor no se habla, ¿viste? Mejor no se habla. No vaya a ser que, ¿viste? Porque encima el muchacho este, don Franco, estuvo hasta como Mira, hasta el inicio de la década del me 70. me acabas de dar una respuesta a otro tema que tengo. ¿Sí? Y mira que Bueno, lo de bueno, perdedores, no, es que eso que vas amplificando, ¿no? claro, claro. Gracias. No, por favor. No, Es no, que, pero que a veces, ¿no? Hablando de otra cosa, ¡pum!
claro, se activa. Ahí, viste, la información se encuentra alguito en donde hacer pie y genera como un pequeño puente y se genera, viste, una nueva conexión neuronal y ¡chac! Viste, esa caída de ficha, esa toma de conciencia, ese dato que nos hace mirar lo que ya teníamos como información, mirarlo de otro lado y descubrir, intuir algo. Sí, además me ha venido la emoción, de Y ganas te ha de... venido la emoción. Bueno, Sí, 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 sí. este, yo le echaría un vistazo, María Ángel, Ujú. a, a qué pasa con las iglesias y tu familia. Sí, Por esta cuestión que me supiste sí, comentar sí, en es que algún hemos momento, comentado, sí, ¿viste? sí, 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 Ahí hay algo, porque, ¿viste? Es persistente sí. y no consciente esta cuestión de tenemos que estar cerca de, ¿viste? Para los que nos están siguiendo es que yo nací en un pueblo donde estaba cerca de la iglesia, nada, 3 puertas más arriba. Me casé, me vine a otro pueblo y tengo a 3 puertas más arriba la iglesia, ¿no? Mi hijo vive en otro pueblo delante de la iglesia y mi hija cuando va a Arenea vive delante de la iglesia, ¿no? Sí, sí, a veces me río, digo, no sé, igual me equivoqué de sitio, me tenía que ir a convertirme en monja o en otra cosa, ¿no? O tengo que mirar, como tú bien dices, ¿no? Otra parte, ¿no? Claro, si vos tenés una conexión fuerte con aquel caballero que falleció, digamos, en la guerra, Ujú, ujú. y si no encontraron el cuerpo, yo lo buscaría cerca de una iglesia, ¿eh? No sé. Bueno, pues mira, es bien el único sitio que no lo he buscado. ¿Está? Sí, ya viste. Porque hay algo ahí, ¿viste? O sea, si vos notas que eso parte a partir tuyo y la información desciende inclusive a tus hijos, este, ¿qué pasa con la cuestión de las iglesias? ¿Por qué tengo que estar cerca de las iglesias? ¿Qué implica una iglesia? Fíjate que para nosotros los este, hijos descendientes o de culturas mediterráneas, el concepto de las iglesias también funcionaba como una especie eh, de zona neutral ante conflictos. Ujú. ¿Viste esta cosa? No, esta es la casa de Dios, bajen las armas, ¿viste? Una especie de territorio neutral, ¿está? Después salimos de la iglesia y nos matamos a tiros, pero acá adentro, ¿viste? Claro, por lo menos, ¿viste? Funciona como una especie de embajada, ¿viste? Donde yo me puedo refugiar, este, momentáneamente hasta que me recupere o lo que sea, digamos, ¿está? O hasta que pasen los ataques, porque antiguamente no se atacaba a las iglesias. Está entonces un buen lugar para mantenerse preservado, escondido, ¿viste? Ahora es Hasta como que... si hubiéramos puesto una llave, ¿eh? Me está viendo, uf. Sí, bueno, buenísimo, me Ya encanta. te contaré cuando estemos solos. Bueno, bueno, Sí, sí, gracias. está. Este, entonces, bueno, por ahí, ¿viste? Hay algo que está jalando, ¿viste? Nuestra vida, a ver, está plagada de lenguaje simbólico. Lo que pasa es que no nos han enseñado, no hemos aprendido a observar lo simbólico, ¿viste? Las señales que hay alrededor. Un amigo este, tenía una frase muy bonita que me decía, Leo, somos como ciegos caminando entre dioses. O sea, no es que la información no está, no la sabemos ver, Ujú. no la sabemos ver. Este, y por lo tanto, bueno, hacemos cosas sin conciencia. Por eso el síndrome del aniversario
eh, es muy bonito porque con poco, observando fechas, edades, conociendo un poco de las historias, Ujú. ¿viste? Podemos rápidamente, de manera objetiva, ver, che, es cierto esto que comentaron ahí en el video, ¿está? A tal edad me pasó tal cosa, ¿está? Lo mismo que le pasó a, ¿está? Em, y no es que sean maldiciones, ¿viste? Porque por ahí la gente dice, ah, bueno, nosotros, ¿viste? Nuestro clan, qué sé yo, ¿viste? Estamos orinados por un elefante, ¿viste? O sea, nos persigue la mala suerte. No, 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 no. No, no es un castigo divino, no es karma, ¿no? Es tener la oportunidad de que este nuevo jugador del equipo de la familia, que sos vos, que es uno, juegue el juego, ¿está? Resuelva ese crucigrama de una forma diferente, ¿está? Diferente, nueva, este, al modo en el cual lo hicieron quienes nos han precedido, ¿está? Y de esa manera estamos introduciendo la información de un tipo de respuesta de la cual van a beber, van a tomar los distintos integrantes de nuestra familia que están con vida y los distintos integrantes de nuestra familia que vendrán con el paso de los tiempos. ¿Está? Como me pasó a mí con lo de la casa y dividirla. Sí, sí. Pasó 60 años después, 60 años después de lo que mi abuela hace eso, yo repito lo mismo, sin tener idea yo de que eso había hecho mi abuela española, sin tener idea de que ella hizo eso. ¿De dónde me vino esa inspiración? ¿Está? Esa solución a un problema que era evidente y fuerte y que obviamente conmocionó mucho a los hombres de la familia por un lado y por otro. Entonces, tenemos que confiar en esos impulsos, en esas intuiciones. Nos podemos inclusive hasta adelantar a los acontecimientos. ¿Está? Y de esa manera no repetir el resultado o o no tener que sobrellevar los efectos secundarios de una circunstancia. ¿Está? Ujú. Em, Algo que a mí me pasaba en ese momento, también con esta cuestión del impulso de construir, construir, pero no era construir porque yo sintiera que la empresa se fuera a fundir, era un impulso de que tengo que hacer eso. ¿Ah? Y luego mentalmente uno dice, bueno, tal vez tengo que hacer esto porque tal vez, viste, las deducciones, la empresa se va a ir al carajo. Em, Como finalmente pasó, digamos. ¿Está? Este, pero yo ahí me quedé dormido porque podría haber salido perfectamente a aceptar algunas propuestas laborales que se me dieron durante esos 9 meses. Tuve 3, 4 propuestas formales de trabajo para irme a otro lado, ¿no? Y las desestimé, ¿no? Si yo hubiera hecho ese salto lateral a otras empresas, no hubiera atravesado siquiera el- la angustia de ese papel en la puerta cuando volví de brindar por las Navidades. ¿Está? Eh, las señales estuvieron a lo largo de todo el camino.
a lo largo de todo el camino. Es como si, ¿no? Se Entonces, iban encendiendo luces, ¿no? Para que fueras viendo la autopista. claro, claro, se van encendiendo, es que se van encendiendo las luces, ¿viste? Y así, ¿viste? Bien fuertes y potentes, ¿viste? Sí, un neón, ¿viste? Ta, ta, ta. ¿Viste? Salí de la ruta, dobla acá, salí por esta colectora, salí, pero que salí, por favor. Ay, no salió, no salió. Bueno, a 2 kilómetros pongámosle otra señal, a ver si sale el huevón este. Y no, y uno, ¿viste? Va paspando mosca, ¿viste? Diciendo, está Sí, todo sí. bien, está todo bien. Y a veces digo, las señales que vengan así como en el WhatsApp, pero con letras grandes y chispeteantes para que podamos entenderlas de una forma más consciente, ¿no? Claro, es muy bonito si uno tiene acceso un poco a la historia familiar, ¿viste? Y decir, sé qué pasó con este, más o menos a esta edad que tengo yo, qué pasó con la tía, con la abuela, bisabuela, ¿viste? El tío fulano, ¿viste? La tía mengana. Eh, sobre todo si te das cuenta que, lo que pasa es que acá estamos yendo un pasito más allá, digamos, pero sobre todo si te das cuenta que tu fecha de nacimiento o concepción tiene correlato con la fecha de nacimiento o concepción de estas personas que te han precedido, Ujú. ¿no? A mí no me extraña que la solución que mi psiquismo me llevó a abrazar en ese momento fuera el de Amparo, mi abuela española, porque yo soy doble de ella. Mi fecha de concepción corresponde con su fecha de nacimiento. O sea, yo fui concebido sobre su fecha de cumpleaños, ¿no? Entonces, claro, la nona del otro lado dice, este es mi pollo, porque es como yo, tenemos, viste, el linaje por la fecha. Ujú. Entonces, viste, de noche mientras yo dormía, la vieja me había estado, viste, construí, hijo de puta, boludo, dale, ponete, hacia arriba, mirá que... Porque somos lo mismo. So- somos un linaje, una línea de sangre y de información dentro del árbol. Dentro del árbol, yo estoy conectado con ella y con este otro personaje y con aquel. ¿Está? Para eso nos sirven las fechas, para saber cuál es mi linaje dentro de lo que es el árbol. ¿Está? Porque dentro de un árbol familiar hay muchos linajes. Hay muchos linajes. Entonces yo tengo que saber con quién yo resueno, porque ahí es donde está en realidad mi fuerza. Ahí está mi fuerza. A esa gente, y esto te lo comparto porque le puede servir a la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando. Ujú. Este, Yo a los consultantes les digo, no le prendas una vela a San Expedito, a la Virgen de no sé dónde, o al santo de no sé qué. No pierdas tiempo prendiéndole una vela para que te haga un milagro, una ayuda, una asistencia a alguien de un panteón cultural religioso. No, prendele una vela a ese ancestro que tiene que ver con vos, por fechas, y decirle que te ayude desde el otro lado de la cortina, ¿no? Que te anticipe cosas, que mueva energía, que te haga el milagro. Y después contame. ¿Está? Y lo suelto así a la gente, ¿viste? Y a los días, ¿viste? A la semana, vos sabés que le puse la vela a mi tía, a mi madre, a mi abuelo, ¿viste? Pero así me respondió el viejo a la vieja, ¿no? Y le digo, claro, ¿por qué no lo haría? ¿Vos qué no harías por una nieta, un nieto que por ahí lleva tu nombre o tu fecha de cumpleaños y la suya es la misma?
¿No harías eso por esa descendencia? Del otro lado, ¿no moverías el cielo y tierra para ayudarlo? Si vos sabés que esa criatura sos vos en el futuro, porta tu información, tu linaje. Entonces, si vos lo harías por ese descendiente, ¿por qué crees que los que están atrás tuyo no lo van a hacer por vos? ¿Ah? Pero hay que pedir la ayuda, la asistencia, hay que animarse. Por eso es muy bonito reconectar con nuestras raíces, descubrirlas, porque todo árbol va a ser capaz de crecer y dar frutos en función de la calidad y profundidad de sus raíces. Totalmente de acuerdo. Yo es que hablar del árbol, hablar de fecha, entonces yo me puedo allí perder en el tiempo, ¿no? Claro, Es que es tan, para mí es tan mágico, ¿no? Y cuando vas descubriendo, ¿no? Y luego que estás tuyo propio, ¿no? Como me ha pasado a mí hace un rato, ¿no? O de la otra persona, ¿no? Como ves que dices, "¡Ah!", ¿no? ¿No? He encendido esa luz, ¿no? es muy bonito trabajar estas cosas porque están mucho más ellos, ellas, los que están del otro lado de la cortina, están muchísimo más cerca nuestro de lo que nosotros creemos, ¿no? A mí, por ejemplo, Eh, me pasó que al investigar la información, ¿no? Mi bisabuela materna, ¿no? Que a mí nadie me había hablado, que era comadrona. Y que ella siempre era la que escribía a los vivos del pueblo y a los vivos de la familia y a los muertos del pueblo y a los muertos de la familia, ¿no? Y siempre había querido que alguien de su descendencia fuera comadrona. Yo no he sido comadrona, pero he estado en maternidad, ¿no? Mi parte sanitaria, y he estado en un montón de partos ayudando a nacer. Y a través de, ¿no? del transgeneracional, de acompañar a la gente, ¿no? Cuando descubrí esto, dije, bueno, bisabuela, ahora voy a seguir haciendo lo mismo, pero porque yo lo escojo. Ya no hace falta, ¿no? Eh, que sea por ese legado que me has dado, ¿no? Y con ella me unen claro, más cosas, ¿no? Pero esa parte, ¿no? Descubrir, es decir, pero si yo lo que estudié fue otra cosa, acabé trabajando en un hospital y acabé en maternidad, y cómo he disfrutado, ¿no? De esa parte de, ¿no? De ese legado que tú me transmitiste. es muy bonito, es muy bonito. Hay un refrán este, que, que todos tendríamos que leer todos los días al despertar, ¿viste? Tenerlo en un papelito ahí en el espejo, digamos, en la mañana, que dice, declara quién eres y reclama tu herencia. ¿Está? Declara quién eres y reclama tu herencia. O sea, los recursos de energía, el poder para manifestar y ser y dar en este mundo, desde quien sos, ¿está? Em, Cada vez, yo me imagino que cada vez que vos asistías a un parto, lo llevabas de una forma hipernatural, Ujú, como si hubieras ujú, hubieras sido una partera de ujú, cientos de vidas. Y esa es la memoria de cada uno. Por ejemplo, ahí está la memoria y la habilidad, la intuición, ¿está? A nivel de información que esta ancestra tuya te heredó. Vos podrías haber sido partera sin estudiar enfermería o sin estudiar una carrera, o sea, porque es una información, es un don que ya resonaba en vos, ¿no?
la universidad, la facultad, lo que sea, lo que te dio en realidad es el papelito para decirte sí, No, no, sí. porque no lo tengo el papelito, por eso que yo soy sanitaria Ah, desde otro lugar, ¿no? Por eso, ah, ¿no? bueno, bueno, Sí, sí, es decir, que no he estudiado para... A ver, en la parte holística sí que hay cosas que he hecho, ¿no? está, Más está, está, dedicadas, está. pero que, ¿no? La vida, ¿no? Se encargó de llevarme a ese espacio. Bueno, ¿por qué? Porque eras la persona apta para ocupar ese lugar. Eh, es muy lindo el transgeneracional, es muy lindo abordar el proyecto Sentido, es muy lindo abordar el síndrome del aniversario, esta cuestión, viste, de ver la cuestión de las fechas, con quién tengo que ver, eh, cómo me puedo anticipar, viste, a ciertas circunstancias, cierto tipo de situaciones para sobrellevarlas para mí, inclusive anticiparme a cuestiones que, por ejemplo, si tengo hijos y veo con quiénes tienen algo que ver, cuál es su linaje, ¿viste? Puedo prevenir situaciones, estar atenta para colaborar, para ayudar. Pues, Em, Porque el árbol lo que quiere es eso, quiere sobrevivir, ¿no? Necesita que se sobrepasen, se trasciendan cuestiones que no han sido resueltas o que han dolido mucho, ¿viste? En el clan. Hay mucho, hay mucho hambre de, de, voy a usar la palabra éxito, pero no es éxito, es algo más importante que el éxito, ¿está? Em, y más importante que la palabra gloria. ¿Está? Pero hay mucha necesidad en todos los clanes de sentir valía, valía, ¿está? Sentir que valemos, ¿está? Que aportamos a la vida, no solamente estamos tomando de la vida. Eh, Conectar y expresar, reconocernos en nuestro propio valor, reconocernos en nuestro propio valor. Y por ahí, bueno, obviamente está el reconocimiento que viene desde lo externo, obviamente también. ¿Ya? bueno, aquí estaríamos charlando tú y yo, por lo que nos Pero gusta esto. días, uff, días. Otro día podemos hacer un encuentro de Proyecto Sentido, porque mucha gente se va a quedar, se va a sorprender del Proyecto Sentido. Y a mí me encanta que la gente Es, descubra su fuerte, proyecto sentido, el que les es muy fuerte. marcaron, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo pueden contactar contigo, Leo, si quieren saber más de todo lo que Bueno, haces? en Instagram es lo más fácil, digamos, es la red que más trabajo, digamos, o que atiendo y pongo cositas cada tanto, digamos. Me pueden buscar como Leo Trossi Oficial. Y bueno, y ahí está el perfil, pueden seguir, ¿viste? Consultar, lo que sea. O hoy pueden ir a mi web, leotrossi, con doble Z, leotrossi.com. Son mis dos espacios principales. Mañana cuando suba el vídeo en el canal de YouTube, siempre pongo los enlaces para que puedan contactar con vosotros. Es decir, que siempre, si dejan alguna pregunta para vosotros, yo os la traspaso para que podáis responder, ¿no? Entonces, ¿qué frase podríamos dejar para finalizar sobre el síndrome del aniversario? Para que aquellos que nos han seguido, que han sido unos cuantos en Facebook, Bien, básicamente nos han bien. dicho hola, pero no nos han Eh, dejado ningún Buenas, comentario, está ninguna bien. pregunta, pero bueno, siguen estando allí. Es Está. que, sí, exacto. ¿No? Una frase, a mí me gusta mucho la de declara quién eres y reclama tu herencia. Porque abrazar nuestro propio valor
es lo que nos va a traer siempre eh, fuerza, energía, paz, propósito y sentido, ¿no? Entonces, de esa manera, la vida, aunque tenga sus matices y sus altibajos, como tiene que tener, pasa a ser un lugar en el cual vale las ganas y no la pena de ser vivida. ¿Está? Cuando conectas con tu propósito, eh, todos los días te levantas con ánimo para hacer, para hacer. ¿Por qué? Porque detrás de ese hacer, en realidad estás vos mismo, vos misma, siendo, siendo vos. Entonces cada día pasa a ser un instante, un rato, un momento de autoexpresión, ¿está? Y eso no tiene precio. Pues muchas gracias, Leo. Eh, Te dejo aquí así de esto de que en otro momento nos encontremos para Proyecto Sentido, más cosas, Claro, cuando lo que gustes. vamos compartiendo. Y como siempre os digo, muchas gracias a todos los que os habéis seguido a través del Facebook, María Ángeles Oliver Piñol, y a los que nos vais a poder seguir en diferido a través de El Camino Cuántico, María Ángeles Oliver. Por tanto, muchas gracias y podéis dejar vuestros comentarios sobre vuestros temas que os gustaría que compartiéramos, sabiendo que esto es un espacio donde nos nutrimos, nos conectamos con la sabiduría interna de cada uno y a mí me encanta compartir con todas esas personas con las que me voy encontrando y vamos siguiendo en el camino de la vida y de la transformación. Muchas gracias, Leo. Gracias a todos los que nos seguís y hasta el nuevo encuentro en Encuentros que Inspiran. Nos vemos.